Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Ya. Hoy nos vamos a aventurar un viaje fascinante para descubrir la prehistoria, el origen de nuestra aventura humana. Prepárense para una buena dosis de datos curiosos y análisis sorprendentes. Exacto. Y para no perdernos en este viaje en el tiempo, vamos a seguir una ruta clara. Primero vamos a definir qué es la prehistoria. Ajá. Y después nos adentraremos en las eras paleolítica y neolítica, explorando los momentos clave que marcaron a nuestros antepasados. Las pistas que nos dejaron nuestros ancestros como herramientas, pinturas y restos arqueológicos nos revelan una historia épica de ingenio, adaptación y creatividad. Me encanta. Es como si fuéramos detectives del pasado, ¿no? Reuniendo piezas de un rompecabezas gigantes. Sí. Para entender cómo llegamos a ser quienes somos. Y la prehistoria es la base de ese rompecabezas. Aunque no haya registros escritos, nos da las claves para entender toda la historia de la humanidad. Ok. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la prehistoria? ¿Por qué es tan importante estudiarla? Buena pregunta. La prehistoria es el periodo que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura hace unos 5.000 años. Es un periodo larguísimo, millones de años. Y aunque parezca lejano, estudiar la prehistoria es fundamental para entender quiénes somos hoy y cómo llegamos hasta aquí. Es como decir que para entender una película primero hay que ver el tráiler, ¿no? Nos da el contexto, Exacto. la introducción a los personajes y la trama. La prehistoria nos muestra cómo nuestros antepasados se enfrentaron a desafíos increíbles, desde sobrevivir a depredadores hasta adaptarse a cambios climáticos drásticos. Sus estrategias de supervivencia, sus inventos, su arte. Todo eso nos habla de la capacidad de adaptación y la creatividad innata del ser humano. Y vaya que tuvieron que ser creativos. Sin internet, sin smartphone, sin delivery de comida. Me imagino lo complicado que era conseguir una pizza en el Paleolítico. Jajaja, seguro que sí. Pero hablando en serio, la prehistoria nos enseña que los seres humanos siempre hemos tenido la capacidad de innovar y encontrar soluciones a los problemas, incluso en las circunstancias más difíciles. Es inspirador, ¿verdad? Sabiendo de dónde venimos, cómo nuestros antepasados superaron obstáculos que parecen imposibles, nos da una nueva perspectiva sobre nuestros propios retos. Totalmente. Y ahora que ya tenemos claro qué es la prehistoria, adentrémonos en el primer gran capítulo de esta historia, la era paleolítica. ¿Lista para un viaje a la época de las cavernas? Listísima. Trae las antorchas y los abrigos de piel que nos vamos a explorar el Paleolítico. Perfecto. El Paleolítico es como una obra de teatro épica dividida en 3 actos. Paleolítico inferior, medio, superior. Cada acto nos presenta un nuevo escenario, nuevos personajes y avances increíbles en la evolución humana. Me encanta la analogía. Empecemos con el primer acto del Paleolítico inferior. ¿Quiénes eran los protagonistas de esta época? En el Paleolítico inferior, hace casi 2 millones de años, aparece en escena un personaje crucial. El Pithecanthropus, uno de nuestros ancestros más antiguos. Y aunque su nombre suena un poco intimidante, este homínido fue un verdadero pionero. ¿Sabes por qué? A ver, Ah. inventó el fuego. Descubrió la agricultura. Compuso la primera canción de rock and roll prehistórica. Jajaja, no exactamente. Pero su logro fue igual de revolucionario. El Pithecanthropus fue el primero en crear y utilizar herramientas de piedra. Aunque eran herramientas muy básicas como piedras afiladas para cortar carne o romper huesos. Este fue un paso gigante en la evolución humana. Es que imagínate, antes de eso nuestros ancestros solo tenían sus manos y dientes para sobrevivir. Las herramientas de piedra les dieron una ventaja increíble. Totalmente. Imagina que de repente tienes un cuchillo súper afilado para cortar tu comida en lugar de tener que desgarrarla con tus dientes. Claro. O que puedes usar una piedra pesada para romper huesos y acceder al nutritivo tuétano. Es como pasar de tener un Nokia de los 90 a un smartphone de última generación. Exacto. Un cambio radical en la forma de interactuar con el mundo. Las herramientas de piedra les permitieron a nuestros antepasados cazar de manera más eficiente, procesar alimentos, construir refugios. Fue un punto de inflexión que impulsó la evolución humana. Impresionante. Y aunque la vida en el Paleolítico inferior no era fácil con depredadores, cambios climáticos y la lucha constante por la supervivencia del Pithecanthropus, nos demostró que el ingenio humano puede superar cualquier obstáculo. Sin duda. Y este ingenio nos lleva al segundo acto de nuestra obra. El Paleolítico medio. Aquí entra en escena un personaje icónico. El hombre neandertal. Los neandertales siempre me han fascinado. Se dice que eran fuertes, robustos y que dominaban el arte de la supervivencia en climas fríos. ¿Qué más sabemos de ellos? Los neandertales eran increíbles. No solo eran fuertes y adaptados al frío, sino que también desarrollaron herramientas más sofisticadas que sus predecesores como puntas de lanza para cazar a distancia. Pero el que realmente los distingue es que nos revelan una nueva dimensión de la humanidad, la complejidad emocional y la capacidad de pensamiento abstracto. ¡Wow! En serio, ¿qué te hace pensar eso? Hemos encontrado evidencias de que los neandertales enterraban a sus muertos con rituales específicos. En algunas tumbas se han encontrado objetos como flores, herramientas o huesos de animales
lo que sugiere una creencia en una vida después de la muerte, o al menos un profundo respeto por sus difuntos. Espera, Flores. Los neandertales eran sensibles y poéticos. Nunca me los hubiera imaginado así. Jajaja, es una imagen que nos hace repensar la imagen típica del neandertal como un ser tosco y primitivo, ¿verdad? Pero lo importante es que estos entierros nos muestran que los neandertales tenían la capacidad de sentir emociones complejas, de crear significado a través de rituales y de desarrollar conexiones sociales profundas. Es realmente conmovedor pensar que hace miles de años nuestros antepasados ya se hacían preguntas sobre la vida, la muerte y el más allá, que expresaban sus sentimientos a través de rituales y símbolos. Exactamente. Y esta capacidad de abstracción de ir más allá de lo tangible es un paso fundamental en la evolución de la conciencia humana. Es fascinante cómo cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la mente de nuestros antepasados. Es como si pudiéramos viajar en el tiempo a través de sus huellas. Así es. Hablando de viajes en el tiempo, es hora de que conozcamos a los protagonistas del tercer acto del Paleolítico Superior, los cromañones. Los cromañones, los artistas de las cavernas, ¿verdad? Esos que nos dejaron increíbles obras maestras en lugares como Altamira en España. Exactamente, los cromañones, nuestros antepasados directos, eran Homo sapiens como nosotros. Y además de desarrollar herramientas aún más sofisticadas como arpones y agujas de coser, fueron los primeros en dejarnos un legado artístico que ha perdurado a través de los milenios. Esas pinturas rupestres son alucinantes. Animales, escenas de caza, figuras humanas. ¿Qué crees que motivaba a los cromañones a crear estas obras de arte? Es una pregunta que ha intrigado a los arqueólogos e historiadores durante mucho tiempo. Algunos creen que las pinturas rupestres tenían una función ritual para propiciar la caza o conectar con fuerzas sobrenaturales. Otros piensan que eran una forma de comunicación, de transmitir conocimientos o historias a las futuras generaciones. O tal vez solo querían decorar sus cuevas y expresar su creatividad, como un Instagram prehistórico. Hijas, puede ser. Lo cierto es que las pinturas rupestres nos muestran una mente creativa capaz de observar el mundo, interpretarlo y representarlo a través del arte. Y no solo eso, las pinturas rupestres también nos revelan un profundo conocimiento de la anatomía animal, el movimiento y la perspectiva. Los cromañones eran verdaderos maestros del arte. Sin duda. Ya. Y este florecimiento artístico coincide con otro granito en la historia de la humanidad, el dominio del fuego. El fuego, un elemento que transformó la vida de nuestros antepasados para siempre. Así es. El fuego les permitió a los cromañones cocinar alimentos, calentarse en climas fríos, ahuyentar depredadores y, por supuesto, iluminar sus cuevas para crear esas increíbles obras de arte. Y seguro que también les permitió sentarse alrededor del fuego a contar historias y compartir conocimientos. Me imagino esas noches estrelladas con el sonido del fuego crepitando y las sombras danzando en las paredes de la cueva. ¡Qué imagen tan evocadora! El fuego no solo fue una herramienta práctica, sino que también se convirtió en un símbolo de comunidad, de unión y de la capacidad humana de controlar la naturaleza. Es increíble cómo cada avance tecnológico nos acerca un poco más a la forma de vida que conocemos hoy. Y hablando de avances, el dominio del fuego también les permitió a los cromañones perfeccionar sus técnicas de caza y expandirse a nuevos territorios, ¿verdad? Exactamente. Y esta expansión, junto con el desarrollo de herramientas más sofisticadas y la capacidad de adaptarse a diferentes entornos, los llevó a un nuevo capítulo de la prehistoria, el Neolítico. Pero esa es una historia que dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. ¡Ay, qué emoción! Ya quiero saber qué sorpresas nos esperan en el Neolítico. Pero antes de continuar con nuestro viaje, ¿te parece si tomamos un respiro y reflexionamos sobre lo que hemos aprendido hasta ahora? Me parece perfecto. Hemos recorrido un largo camino desde el Pitecánthropos hasta los cromañones. Y en cada paso hemos descubierto la increíble capacidad de adaptación, la creatividad y la inteligencia que han caracterizado a la humanidad desde sus inicios. Es realmente inspirador. Aunque nos separen miles de años de nuestros ancestros, sus historias nos recuerdan que somos herederos de un legado de ingenio, resiliencia y una constante búsqueda de progreso. Así es. Y con esta reflexión los dejamos por ahora invitándolos a unirse a nosotros en la siguiente parte de nuestra inmersión, donde exploraremos la revolución neolítica y descubriremos cómo nuestros antepasados sentaron las bases de la civilización que conocemos hoy. No se lo pierdan. Retomamos nuestro viaje por la prehistoria y llegamos al neolítico, una época que podríamos considerar como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Exacto. Si el paleolítico era la era de la supervivencia, el neolítico es la era de la prosperidad. Imagínate ese momento crucial donde nuestros antepasados decidieron dejar de perseguir a los mamuts y, en cambio, hacer que los mamuts vinieran a ellos. No, jaja, me gusta esa imagen. En esencia, eso es lo que ocurrió. El neolítico marca el inicio de la agricultura y la ganadería.
2 innovaciones que transformaron radicalmente la forma de vida de nuestros antepasados. Es que pasar de ser nómadas cazadores-recolectores a establecerse en un lugar y cultivar sus propios alimentos debió ser un cambio monumental, ¿no crees? Absolutamente. Fue una revolución sin precedentes. Implicó un cambio total en la forma de pensar de nuestros antepasados. Pasar de reaccionar al entorno a controlarlo activamente. ¿Y cómo afectó este cambio a la vida social de nuestros antepasados? Con la agricultura surgieron las primeras aldeas. Pequeños asentamientos que poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en las primeras civilizaciones. La gente comenzó a vivir en comunidades más grandes y complejas, lo que a su vez impulsó la especialización del trabajo y el desarrollo de nuevas tecnologías. Es fascinante pensar que la agricultura no solo cambió nuestra dieta, sino que también sentó las bases para la organización social y el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día. Exacto. Y no podemos olvidar otro acontecimiento adorable que ocurre en esta época, la domesticación del perro. Ah, sí, la aparición de los primeros perrijos de la humanidad. ¿Te imaginas la alegría de esos primeros humanos al tener un compañero fiel a su lado? Sin duda, la domesticación del perro es una muestra más de la capacidad del ser humano para conectar con otras especies y establecer relaciones de mutuo beneficio. Es conmovedor pensar que esa relación tan especial que tenemos con los perros se remonta a miles de años atrás. Y no solo eso, el Neolítico también nos trajo el desarrollo de la cerámica, la textilería y otras tecnologías que enriquecieron la vida humana. Es como si la creatividad humana hubiera florecido junto con las primeras cosechas, ¿cierto? Totalmente. Nuevas herramientas, nuevas formas de organización social, nuevas expresiones artísticas. El Neolítico fue una explosión de innovación. Es increíble cómo un cambio tan fundamental como la agricultura desencadenó una serie de avances en tantos aspectos de la vida humana. Y todo esto gracias a un cambio fundamental en la forma de pensar de nuestros antepasados. Dejaron de ser reactivos a su entorno para volverse proactivos, tomando el control de su destino y construyendo un futuro más estable y próspero. Pero esa transición no debió ser fácil, ¿verdad? Debieran enfrentar nuevos desafíos como plagas, sequías o incluso conflictos por los recursos. Tienes razón. La vida en el Neolítico no era un paraíso. La agricultura implicaba un trabajo duro y constante. Y la vida en comunidades más grandes trajo consigo nuevos retos sociales. Pero a pesar de las dificultades, nuestros antepasados perseveraron y sentaron las bases para la civilización que conocemos hoy. Es inspirador pensar en la resiliencia y la capacidad de adaptación de nuestros antepasados. A pesar de los obstáculos, nunca dejaron de innovar y buscar soluciones. Exacto. Y aunque nos separen miles de años de ellos, podemos aprender mucho de su experiencia. Su capacidad de trabajar en equipo, de planificar a largo plazo, de adaptarse a los cambios, son cualidades que siguen siendo esenciales para nosotros en el siglo XXI. Es cierto. La prehistoria no es solo un capítulo lejano en los libros de historia. Es una fuente de inspiración y de lecciones que podemos aplicar a nuestra propia vida. Y lo más importante es que nos recuerda que somos herederos de una larga tradición de innovación y progreso, que llevamos en nuestro ADN la capacidad de transformar el mundo y construir un futuro mejor. ¡Qué mensaje tan poderoso! Y ahora que hemos explorado las dos grandes etapas de la prehistoria, el Paleolítico y el Neolítico, es momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido y de extraer algunas conclusiones. Me parece una excelente idea. Hemos recorrido un largo camino desde el Pithecanthropus hasta los primeros agricultores, descubriendo las raíces de nuestra propia humanidad en cada paso del camino. Hemos hecho un viaje increíble a través de millones de años, desde los primeros homínidos hasta las primeras aldeas agrícolas. Me siento como si hubiera viajado en el tiempo. Sí. Y vivido en carne propia las aventuras y desafíos de nuestros antepasados. Ha sido un recorrido fascinante, sin duda. Y a lo largo de este viaje hemos visto cómo la historia de la prehistoria no es solo una sucesión de hechos y fechas, sino una narrativa llena de ingenio y adaptación. Sí. Y una búsqueda constante de progreso. Exacto. Y si tuviéramos que elegir una lección clave de esta inversión, ¿cuál sería para ti? Para mí la gran lección es que la capacidad de adaptación y la creatividad son dos características innatas del ser humano. Desde el Pithecanthropus, creando las primeras herramientas de piedra, hasta los cromañones, expresándose a través del arte. Claro. Nuestros antepasados nos han demostrado que siempre podemos encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos. Totalmente de acuerdo. Y creo que esa lección es más relevante que nunca en el mundo actual, que cambia a un ritmo acelerado. Enfrentamos retos globales como el cambio climático, la desigualdad social y la transformación digital. ¿Sí? Pero al igual que nuestros antepasados, tenemos el potencial para adaptarnos, innovar y construir un futuro mejor. Exactamente. La historia de la prehistoria nos recuerda que no estamos condenados a repetir los errores del pasado. Sino que podemos aprender de ellos y construir un futuro más sostenible, justo y equitativo. Y hablando de futuro, ¿qué legado crees que estamos construyendo nosotros como generación? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos respondernos individualmente.
Pero creo que tenemos la responsabilidad de ser conscientes del impacto de nuestras acciones en el planeta y en las futuras generaciones. Tienes razón. Debemos actuar con responsabilidad y buscar soluciones a los problemas que enfrentamos no solo para nosotros mismos, sino para aquellos que vendrán después. Y no olvidemos la importancia de la colaboración y la empatía. Si algo nos enseña la prehistoria es que la humanidad ha progresado gracias a la capacidad de trabajar en equipo, de compartir conocimientos y de cuidar a los demás. Es un mensaje poderoso y esperanzador. A pesar de las diferencias que puedan existir entre nosotros, al final, todos somos parte de una misma especie, con una historia compartida y un futuro que debemos construir juntos. Así es. Y al igual que nuestros antepasados dejaron su huella en el mundo, nosotros también tenemos la oportunidad de dejar un legado positivo para las futuras generaciones. Y con esa reflexión inspiradora, damos por concluida esta inmersión en la prehistoria. Esperamos que este viaje a través del tiempo les haya permitido conectar con las raíces de nuestra humanidad y les haya motivado a reflexionar sobre su propio lugar en la historia. Gracias por acompañarnos en esta aventura y recuerden que la historia continúa escribiéndose cada día. Hasta la próxima.